Comienzo, ya. Buenos días, soy la doctora Cintia Segarra, residente del segundo año del Hospital Cayetano Heredia, y les vengo a presentar mi proyecto de investigación que consta de la evaluación del impacto del uso combinado de insulina y metformina versus solo insulina en la mejora clínica, radiológica y vaciloscópica en los pacientes con tuberculosis pulmonar activa y diabetes mellitus tipo 2. No es novedad saber que la diabetes mellitus viene en incremento. Hacia el año 2015 se han reportado 415 millones de casos de diabetes mellitus 2 y se estima que para el año 2040 tengamos 642 millones de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el Perú, la prevalencia estimada en el año 2015 en el estudio Perú-DIAP nos muestra una prevalencia del 7%, que es una prevalencia importante, condicionada por los malos estilos de vida que tienen las personas en general. La tuberculosis sigue siendo una epidemia a nivel mundial. Se ha reportado en el año 2014 9.6 millones de personas afectadas con esta enfermedad y sigue cobrando muertes. Tenemos 1,5 millones de personas que fallecieron en el año 2014 por esta enfermedad. En el Perú nuestra tasa no es subestimable, tenemos 95 por 100.000 habitantes peruanos que tienen esta enfermedad. Estamos en el tercer lugar en Latinoamérica y a nivel mundial también estamos dentro de los primeros 10 países que tienen esta enfermedad. Esto es condicionado a que todavía es muy difícil poder combatirla. Los sistemas de salud necesitan reforzar más los esfuerzos para poder erradicar esta infección que nos viene acompañando durante tantos años. Existe una asociación entre la diabetes y la tuberculosis que no es un tema nuevo. Ya desde el año 1934 en el New England Journal of Medicine se muestran reportes en pacientes que tenían diabetes y presentaban la comorbilidad de la tuberculosis. Y se veía que se hacían grandes esfuerzos para liberar de la muerte a los pacientes con cetoacidosis diabética, pero sin embargo terminaban falleciendo por tuberculosis. Y esta asociación está dada por múltiples mecanismos: la inmunidad, la hiperglicemia, los mecanismos inflamatorios y los productos de glicosilación avanzada que van a condicionar en estos pacientes falla el tratamiento, predisposición a resistencia bacteriana, demora en la resolución de la vaciloscopía, mayor daño pulmonar condicionado por el exceso de inflamación, riesgo de recaída y mayor riesgo de muerte. Obviamente estamos ante pacientes que van a aunar a su terapia contra la diabetes mellitus, terapia contra la tuberculosis pulmonar. Van a recibir, aparte de esta medicación para la diabetes, más de 10 fármacos al día para combatir la infección tuberculosa. Estos pacientes, en la demora de la resolución de la vaciloscopía, van a tener mayor tiempo de actividad tuberculosa, condicionando ser personas como fuentes de infección tuberculosa para otras personas y van a condicionar mayor tiempo de aislamiento de sus seres queridos. Vamos a tener que educar a estas personas, no solo con respecto a la diabetes, sino ahora más con el manejo de la tuberculosis, educándolo en la toma de sus medicamentos, en una alimentación saludable para ambas enfermedades y en tener que ir constantemente a los centros de salud para recibir su medicación. Y asimismo, nuestro sistema de salud necesita reforzar sus estrategias para el manejo de la tuberculosis y tanto como para el manejo de la diabetes, y mayor aún en esta comorbilidad. Existe una recomendación a manera de guía técnica que la Organización Panamericana de la Salud nos da. El Ministerio de Salud ha acogido estas recomendaciones en las que nos dicen que tenemos que usar preferentemente insulina en estos pacientes que tienen la comorbilidad diabetes y tuberculosis. Y lo dice de esta forma, ¿no? Establecer su terapia de preferencia con insulina, es preferible el uso de insulina en estos pacientes. Si bien es cierto, las referencias de esta guía propiamente no tienen un respaldo sólido respecto del por qué la insulina sería la droga a utilizar por sobre todas las demás drogas. Sabemos que para el manejo de la diabetes mellitus, para tener un adecuado control metabólico, las demás guías nos presentan múltiples posibilidades farmacológicas para poder tratar a esta enfermedad. Tenemos la metformina como primera droga a utilizar en los múltiples esquemas para el control glicémico. También la insulina está dentro de lo que sería el control glicémico. Por ejemplo, la guía canadiense sí nos da un acápite y nos dice que podemos iniciar el uso de insulina, por sobre todo de manera temporal, en aquellos pacientes que presenten una hiperglicemia marcada o estén en riesgo, como serían las pacientes gestantes, los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico o un estrés. Yo me ponía a pensar, ahora que se habla tanto de la metformina, que ha cumplido 60 años, que la metformina se le está encontrando otro tipo de beneficios, ¿será que esta metformina también nos puede dar un beneficio adicional en el manejo de esta enfermedad?
dado que se han encontrado estudios en los cuales se ha visto que tiene propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, se ha visto una mejora en la eficacia de los fármacos antituberculosos. Y por eso les presento algunos estudios. Este es un estudio en el cual se vio que hay una mejora en la respuesta clínica en los estudios de laboratorio. Se hizo estudio en ratones y en tejidos monocíticos humanos, en los cuales se vio que adicionar metformina al tratamiento estándar de tuberculosis en estos ratones y tejidos, se vio que se restringe el crecimiento bacteriano inducido por las especies reactivas de oxígeno mitocondriales, que ayudarían a los lisosomas en la destrucción del bacilo tuberculoso. También se ha visto que al adicionar metformina había una mejora en la eficacia de los fármacos antituberculosos con menores tasas de bacilos en estos tejidos. También se notó que se reducía la patología tisular inducida por la tuberculosis, porque la tuberculosis en los diabéticos se ha visto que tienen mayores lesiones pulmonares y cavitaciones. Esto debido a que se reduce la respuesta inflamatoria condicionada por el bacilo de la tuberculosis. Y también dentro de este estudio se muestra un estudio retrospectivo de casos y controles en los que se vio que los pacientes ya en humanos que utilizaban metformina y los pacientes diabéticos que usaban metformina versus los que usaban otros tipos de tratamientos hipoglicemiantes, se vio en el tiempo quienes tenían una mejor resolución de las cavidades pulmonares y se vio que los pacientes que usaban metformina tenían una mejor resolución y disminución del porcentaje de cavidades pulmonares y también tenían una menor mortalidad, un aumento de la sobrevida. Existen otros estudios que aún faltan todavía comprobar. Este es un estudio in vitro en el cual se vio que la metformina inhibe el complejo mitocondrial humano, que es semejante al complejo bacteriano, y este estaría en relación con la farmacoresistencia que tiene este bacilo. También hay otros estudios en los cuales, buscando poder erradicar esta epidemia que es la tuberculosis, se busca otros fármacos y dentro de ellos se vio que la metformina, como otros fármacos, pueden inducir la AMP quinasa y activar mecanismos de autofagia para poder destruir la bacteria de la tuberculosis. Y este estudio les presento, que es del 2017. Es un estudio en la India en el cual se vio, tal vez la metformina podría tener un efecto protectivo en las personas que la utilizan. Y es así que se vio que los pacientes diabéticos que usaban metformina versus los que no usaban metformina, se vio en el tiempo cuántos de ellos tenían una incidencia de tuberculosis. Y se vio que los usuarios que utilizaban metformina tenían un efecto protector. Se vio un OR de 0.2 en comparación a los que no usaban metformina. Se pensó, tal vez puede ser que estos pacientes tenían un buen control metabólico. ¿Por qué? Porque se vio que en promedio la hemoglobina glicosilada de los pacientes era de 8%. Entonces se comparó con los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada con control metabólico, o sea, menor de 7%. Y se vio que los pacientes que tenían un control metabólico adecuado, su OR era 0.52 en comparación a los usuarios de metformina, que el estudio presenta resultados de 0.2. Por lo tanto, estamos viendo que la metformina puede tener otros beneficios adicionales. También estamos viendo que es importante poder erradicar esta enfermedad, que es la tuberculosis, por sobre todo en nuestros pacientes diabéticos, porque en ellos se presentan formas agresivas. Necesitamos un esquema efectivo para esto. El control metabólico es fundamental y también tenemos que alcanzarlo. La metformina, aparte que es la droga de primera línea en el tratamiento de estos pacientes, es una droga barata, también es segura y de fácil acceso para nuestros pobladores pobres que padecen tuberculosis, que están en las afueras de la ciudad, les podría dar un beneficio adicional. Es por eso que yo planteo esta pregunta. Al tratar a los pacientes con diabetes y tuberculosis pulmonar, al exponerlos con uso de metformina e insulina, comparándolos con las personas que solo usan insulina, ¿podremos tener una mejora clínica, radiológica y baciloscópica? Ese es el objetivo de mi estudio, evaluar el uso del tratamiento combinado de insulina y metformina versus solo insulina en la mejora clínica, radiológica y baciloscópica en pacientes con tuberculosis pulmonar activa y diabetes mellitus tipo 2. Propongo un estudio analítico de cohorte prospectiva observacional. La población de estudio serán los pacientes con diabetes mellitus 2 que presentan el diagnóstico de tuberculosis pulmonar registrados en el programa de control de la tuberculosis de Lima Metropolitana. Incluiremos pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, con diagnóstico reciente de tuberculosis pulmonar, que tengan una hemoglobina glicosilada mayor de 7, pacientes que sean mayor de 25 años, que firmen un consentimiento informado.
Excluiremos otros tipos de diabetes mellitus que no sean diabetes 2, pacientes que tengan antecedente de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, resistencia a las drogas antituberculosa, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, cáncer, tratamiento antineoplásico o inmunosupresión, alcoholismo, tabaquismo, gestación, anemia moderada severa. Dentro de las variables de apoyo diagnóstico, obviamente vamos a ver el control metabólico, glucosa basal, glicemia capilar, hemoglobina glicosilada. El programa de control de la tuberculosis, ¿no?, nos ofrece vaciloscopía, cultivo vaciloscópico, prueba de sensibilidad a fármacos antituberculosos. Veremos cómo está la hemoglobina, perfil hepático, creatinina, depuración de creatinina y radiografía de tórax. Para el tamaño muestral, para obtener un nivel de significación del 95% y una potencia del 80%, encontré un estudio en el cual se comparaba la insulina versus la insulina y una medicina alternativa. Se vio que en este uso combinado había un éxito del 67% en comparación al solo el uso de insulina, que se alcanzaba el 37% en nuestros pacientes. En base a ese estudio sacamos que el número total de pacientes para nuestra muestra va a ser de 100 personas, de los cuales expuestos eran 50 y no expuestos 50. Para la definición de los outcomes vamos a ver la respuesta clínica y con ello la disminución de la graduación sintomática. Para eso he elegido el TB-Score 2, que es un score en el cual nos puede mostrar de manera cuantitativa si el paciente presenta o no síntomas. También para la respuesta vaciloscópica del esputo veremos si la vaciloscopía es negativa en un tiempo menor o igual a 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Porque para pasar de primera a segunda fase en el tratamiento tuberculoso, el paciente tiene que tener un BK negativo a los 2 meses. Vamos a ver la respuesta radiográfica favorable, que será por un tercero, si desaparece o no o disminuye el tamaño y número de las lesiones pulmonares. Y obviamente veremos si hay un adecuado control metabólico, viendo la hemoglobina glicosilada que sea menor de 7, glucosa menor de 130 en ayunas y menor de 180 miligramos postprandial. Si hubiese alguna condición especial por la cual la hemoglobina glicosilada no pueda ser menor de 7, también se tomará en cuenta dependiendo de las recomendaciones de las guías. Entonces, ¿cómo es que llevaremos a cabo este proyecto? Bueno, los pacientes se les dará el diagnóstico de tuberculosis en su centro de salud. Pongo estos exámenes porque son los exámenes que me interesan para mi estudio, pero son exámenes que el programa de control de la tuberculosis los hace habitualmente a estos pacientes. Se corroborará la comorbilidad de diabetes mellitus 2, que también está planteado en la norma técnica, en los centros de salud. Se notificará a los investigadores de los hospitales de referencia y se va a coordinar una cita especializada. Ahora, estos pacientes que tienen la comorbilidad deben ser evaluados por un endocrinólogo, que no va a ser propiamente el investigador del estudio, que ese endocrinólogo decidirá qué tratamiento va a recibir estos pacientes con respecto al control metabólico. Luego de ello, ya los investigadores van a ver qué pacientes están recibiendo insulina y qué pacientes recibirán insulina y metformina y hará un seguimiento de estos pacientes. Se hará un seguimiento semanal, el primer mes de tratamiento, con una evaluación más cercana de la glicemia capilar 3 veces por semana para poder regular las dosis de insulina. Luego de este primer mes se hará un seguimiento quincenal por los siguientes 5 meses de tratamiento en el CENEX, en el consultorio diferenciado de tuberculosis y diabetes que entrará en cada hospital de referencia. Y se hará también un control luego más espaciado de la glicemia capilar 1 vez por semana. A la par, estos pacientes requieren una evaluación neumológica y estudios de radiografía, vaciloscopía y cultivo mensual. Y esto nos va a poder dar la información que necesitamos. En vista que necesitamos grandes esfuerzos para poder lograr este objetivo, hemos pedido ayuda a diferentes instituciones. Hemos conversado con el Hospital de San Juan de Lurigancho, que tiene un consultorio diferenciado, también con el Hospital María Auxiliadora, y también hemos conversado con el equipo Tandem, que es un equipo que estudia la diabetes y la tuberculosis a nivel mundial, y en donde estudian también uno de los lugares importantes de investigación es en el Perú, y tienen también convenio con el Ministerio de Salud. Entonces, nuestro análisis estadístico será los datos clínicos epidemiológicos de laboratorio de imágenes, se van a presentar en tablas, gráficos, registro de frecuencias, medias, medianas, desviación estándar o intervalos intercuartiles. Compararemos según esquema de tratamiento, será la comparación de los datos clínicos, epidemiológicos, de laboratorio y de imágenes, la frecuencia de pacientes que lograron los outcomes a los 3 y 6 meses de seguimiento. Compararemos las variables cualitativas con chi cuadrado y test exacto de Fisher, la comparación de las variables cuantitativas con el test de Student o Mann-Whitney, las medias o medianas respectivamente. Se presentarán también los riesgos relativos de cada una de las variables estudiadas con respecto a los resultados,
Los datos serán corregidos para hemoglobina glicosilada, número de cruces, compromiso pulmonar e índice de masa corporal. Se considera como estadísticamente significativo una P menor de 5%. Todos los pacientes deberán firmar un consentimiento informado antes de la participación del estudio y el protocolo y el consentimiento informado tienen que ser revisados y aprobados por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de los hospitales de referencia de ser necesario. Para la elaboración del proyecto, he calculado un mes, la aprobación por la facultad y el Comité de Ética, un mes cada uno también. La recolección de la muestra será desde el 1 de octubre de este año hasta completar la muestra, y el seguimiento de los pacientes será durante 6 meses cada uno, por lo tanto empezará desde el 1 de octubre hasta completar la muestra. El análisis estadístico al final será un mes, la redacción y el informe final también será de un mes. Dentro del presupuesto, este asciende a 20.000 soles, y por sobre todo debido a que para poder tener un adecuado control metabólico necesitamos hacer controles de glucosa capilar seguidas y también control de hemoglobina glicosilada, que lamentablemente no necesariamente hay en todos los hospitales. Por lo tanto, hemos pensado que para hemoglobina glicosilada tenemos que unificarlo en un solo laboratorio para todos los pacientes. Dentro de las cláusulas del concurso nos pidieron un resumen y vamos a evaluar el impacto de este uso combinado. Queremos ver que la metformina específicamente nos dé un beneficio adicional. Dentro del material y métodos, presentamos un estudio de cohorte prospectiva o observacional con 100 pacientes que van a firmar un consentimiento informado, va a tener aprobación por el Comité de Ética, un presupuesto estimado de 20.274 nuevos soles e iniciaría en octubre del 2017. Yo estoy segura y convencida que para todos ustedes, como para mí, erradicar la infección de la tuberculosis es tan importante como llegar a un adecuado control metabólico en nuestros pacientes. Tenemos fármacos como la metformina que nos están invitando a investigar que puedan darnos una solución a esta comorbilidad. Por lo tanto, mi proyecto lo que busca es poder dar una solución a esta comorbilidad y los invito a ustedes a ver si la metformina efectivamente nos podría dar un beneficio adicional.